Paloma, Tomás, Patricio, Lara, Julia, Sol, Sofía, Camila, Santiago, Delfina, Martina, Juliana, Facundo, Nicolás, Candela, Alejo, Iván, Julián, Milagros, y esperen que tengo 7 más, Agustina, Agustín, Maximiliano, Santiago, Tomás Boeri, Josefina, Agustín, Pérez Machado, y acá empezamos con Guillermo Ávila. Perdón, acá ingresa Guillermo Ávila. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Bueno. Yo voy a ir compartiendo pantalla para ir viendo también qué es lo que hemos hecho hasta ahora. A ver. A ver si es este. Esperen que estoy con la organización de un congreso y se están desesperando todos. Disculpen. A ver. ¿Qué suena? Y esto lo apagamos. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes cualquier cosa, díganme si yo me voy por otro lado, porque acuérdense que yo estoy dando en todas las comisiones el mismo tema y puedo estar olvidándome. Bueno, como comienzo, les había dicho que íbamos a hacer la transformación digital de este procedimiento administrativo, que era de pagos. Entonces, para comenzar, primeramente les decía que había que dejar los soportes que estaba utilizando este cursograma o este futuro cursograma a partir de este narrativo en papel para pasarlos directamente a el modo digital, que van a quedar tablas. Bueno, yo me hice acá, no lo voy a leer, pero bueno, se necesitaba la factura, el informe y el remito, el listado de facturas pendientes a pagar, se empezaba a trabajar con la orden de pago y por el lado, en otro, aparecía el cheque, que yo todavía lo tengo negado, pero bueno, ya lo vamos. Entonces, yo me hice esta, va a ser como mi especie de pizarra. Entonces, por un lado tenemos que transformar este comprobante en un DER, el remito, el informe de recepción, el listado de pendiente a pagar, la orden de compra. Y ahora les explico por qué el recibo. Yo creo que ya lo expliqué, pero por las dudas vamos recordando lo que fui realizando todos estos días. Yo que les dije, en función de la estructura de datos, el remito y el informe de recepción tienen la misma estructura de datos. Entonces, tranquilamente hacer el remito. Con respecto al listado de facturas pendientes a pagar, es decir, haciendo esta estructura de datos, voy a tener esta. Y ya, como les adelanté, este listado es una consulta a las facturas que están guardadas acá, en la entidad factura, que es una tabla, o son varias tablas. Y por último, que la orden de pago
nuevo, y volviendo a insistir desde el punto de vista de la estructura de datos, es un recibo. Y fíjense que acá habla de la orden de pago conformada. Es decir, que ya está, cuando se conforma, se está realizando un recibo. Obviamente que en el soporte papel y respetando el principio de control el remito lo emite el proveedor y el informe de recepción lo emite el personal de depósito. La orden de pago la emite cuentas a pagar y el recibo lo emite el proveedor. Pero ambos, en este caso, remite informe de recepción y la dupla recibo-orden de pago, tienen la misma estructura de datos. Entonces yo puedo elegir uno u otro. Entonces, yo ahí les decía, fíjense que en la práctica de DER, que está en la unidad 3, práctica base de datos, el ejercicio 3, fíjense que hay un remito, o sea que vamos a obviar el informe de recepción, y si quieren podemos decir el remito como tal lo imprime el proveedor, pero nosotros podemos emitir un remito interno que fungiría como informe de recepción. Y otra práctica es la del recibo. Entonces, podríamos ahorrarnos en hacer la estructura de datos de la orden de pago. Entonces, haciendo la factura, el remito y el recibo, tengo la estructura de datos de todos los documentos comerciales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estoy diciendo algo extraño? No, está bien, profe. Bueno, yo si no me acuerdo mal, con ustedes hice la factura, el DER de la factura. Que les expliqué que venían los sellitos. ¿O no? Creo que el remito, me parece. Sí. ¿Y no les había hecho hacer como tarea el remito? Yo el que tengo hecho en clase es el remito. Sí, lo hicimos la clase pasada. El remito lo hicimos la semana pasada. Perdón. Ahí dejo de compartir 2 segundos. El remito ya lo hicimos. Sí, sí. Bien. Ahora lo que les voy a complejizar es justamente esa parte del remito. ¿Por qué? Porque si bien tiene la misma estructuración que factura remito, la entrega de mercadería tiene sus vicisitudes, es decir, tiene sus situaciones particulares. Y ahí vuelvo a compartir pantalla, así nos vamos entendiendo. ¿Qué es lo que quise hacer acá? Bien, vamos con otra diapositiva, en blanco. Entonces, yo quiero, primero, la transacción es la entrega de mercadería. Artículo, producto, como quieran llamarlo. Pero el comprobante legal es el remito. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque a veces ustedes hablan en forma indistinta de la entrega de mercadería y del remito. ¿Está? Entonces, tenemos que tener, si bien es lo mismo, obviamente estamos hablando. Por un lado, esta es la transacción comercial. Y este es el comprobante legal regulado por AFIP. Es decir,
siguiendo ese cuento que con ustedes les hice el cuentito de la carga se haga más rápida, con el remito lo que hice fue estandarizar los datos que voy a capturar de esta transacción que es la entrega de mercadería. Lo estandarizo, entonces ya tengo los nombres de datos preimpresos. Lo único que tengo que hacer es cargar los valores de esos datos. Entonces, el que refleja esta entrega es el remito. Por eso es que en la base de datos no existe una tabla que se llame entrega de mercadería o entregas, sino que tiene que la base de datos hereda el nombre legal. Yo sé que esto parece tonto, pero es necesario decirlo. Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? Bueno, acá pueden ocurrir varias situaciones. ¿Por qué? Porque por un lado, yo puedo que un remito tiene una sola mercadería. ¿Está? Es decir, el remito, es decir, la entrega se hace de a una mercadería. ¿Cuál es un ejemplo de una sola mercadería? El transporte de combustible. En ese momento, ustedes no están transportando varios tipos de combustible. En un camión va un combustible y un tipo de combustible. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo la idea? Empiecen a responderme. Sí, profe. Gracias. Porque yo todo lo que esté dando por acá lo considero dado. ¿Está? Así que, si bien estamos en crisis, no se abusen. ¿Estamos? Por otro lado, está el clásico, o la situación clásica, que es un remito tiene varias mercaderías. Es decir, cuando el proveedor me entrega la mercadería, hay varias mercaderías. Y esto acá me hace así porque necesito una S. Cuando un remito tiene varias mercaderías, es decir, me van a entregar varias mercaderías que las compré todas juntas, estoy en el caso de este remito. ¿Por qué sé que estoy en el caso de este remito? Porque tengo muchos renglones. Entonces, en cada renglón van a estar los bultos, como se dice, de las mercaderías que yo voy pidiendo al proveedor y el proveedor me las trae. Entonces tengo varias mercaderías. Pues esto es el detalle de la entrega. ¿Qué va a ocurrir cuando solamente acá haya una mercadería? El remito no va a tener renglones, porque solo admite una mercadería. ¿Por qué? Porque solamente se entrega una mercadería. Entonces, cuando se entrega una mercadería, muchas veces el remito no se llama remito. Se adopta otros nombres, como puede ser la carta de porte. La carta de porte me dice cuánto tiene de cereal cada camión que va ingresando. ¿Y eso es por qué? Porque cuando yo tengo un cereal, no puedo llevar soja, trigo y maíz en un mismo camión. Un camión va a tener soja, otro camión va a tener trigo y otro camión va a tener maíz. Entonces, generalmente cuando hay una sola mercadería, el remito no se llama remito. Tendrá otra denominación.
Entonces, acá estoy diciendo, me estoy haciendo una especie de matriz que sería en función de la cantidad de mercaderías a entregar. Entonces, cuando yo tengo esto, pues tengo dos opciones. La cantidad puede ser una o más de una, varias. Y hasta ahora tengo esta. ¿Qué también puede pasar si yo tengo en función de la cantidad de mercaderías a entregar? También puede pasar que pueda ser en función de la cantidad de viajes para la entrega. Es decir, yo puedo, mejor dicho, mi proveedor puede utilizar un transporte para transportarme ese pedido, o sea, efectivizar esa entrega. Ahí. Ahí me queda un poquito más prolijo. Y si puede mandarme en un transporte lo que le compré, puede existir, que es lo más raro, pero puede existir que la mercadería, el pedido, la entrega de lo que compré, me lo haga en varios transportes. Entonces tengo 4 situaciones como mínimo. Cuando yo concateno, en función de la cantidad de mercaderías que va a contener ese remito, que puede ser una o varias, y la cantidad de veces o de transportes que necesite mi proveedor para cumplimentar este remito. Entonces puede ser que me lo envíe en un solo transporte. Fantástico, esto es lo más común y generalmente es lo que existe. Entonces, fíjense que acá, poniendo un nombre de transportista o la empresa que transporta, o a veces el chofer, vamos a ver en qué situación es la empresa que transporta y el chofer, acá poniendo la empresa y el quit de la empresa, el domicilio y la localidad, listo, ya está. ¿Por qué? Porque ese transporte se hace cargo de que la mercadería que estoy enviando llegue en buenos términos. Ahora, puede suceder que si yo tengo necesito varios camiones para llevar este remito, bueno, acá voy a tener que decir de la empresa de transportes cuántos choferes me van a llevar todo el pedido que hice. ¿Se entiende las situaciones que quiero describir? Sí, profe. Vamos bien. A ver. Paloma, ¿me va siguiendo? Sí. Facundo, ¿me va siguiendo? Facundo Conca. Yo, sí, sí. ¿Sí? Santiago, hay 2. ¿Algún Santiago? Yo sí. Bien. Usar Usa Barrena, sí, sí. Ahí está.
Es vasco, ¿no es cierto? Así es. Bien. Bueno, confío que el resto he tomado una muestra representativa. Sigo compartiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la estructura de datos tiene que estar preparada para la transacción. Porque el remito, o el comprobante legal, mejor dicho, siempre ya está preparado para acompañar la entrega. Es decir, en función de cada situación yo tengo un comprobante legal. En un solo transporte que a su vez lleve varias mercaderías, se llama remito. Y es lo que ustedes ven acá. Cuando hay una situación de varios, ahí cambia la cosa. Y vuelvo a insistir, ahí se llamará de otra manera ese comprobante que refleje el transporte y la entrega de mercadería. Vamos a poner acá, transporte y entrega. Bueno, entonces voy a tener la situación A, la situación B, la situación C y la situación D. Entonces, como les decía, cuando el remito tiene varias mercaderías, tiene los distintos renglones. Y como se hace en un solo viaje, tiene un solo transportista. Que vuelvo a insistir, acá puede ser la empresa. Entonces, la situación B es, la estructura de datos es igual a la que hicimos de factura. Ahora vamos a hacer la situación C, para no complicarla tanto. Cuando el remito refleja que se transporta y entrega una mercadería, pero se hace en varios transportes. Para eso yo me voy a Lucidchart, documento en blanco. Bueno, esto me quedo que tengo uno. Más figuras. Acá voy a buscar en Lucidchart entidad. Vamos a buscar por relación. A ver. Acá está. Entonces, voy a utilizar uno. A este lo voy a llamar remito. El remito va a tener un número remito. Ustedes acuérdense que pueden tener una fecha, pueden tener otros datos que justamente se ven acá, ¿no? Eso lo van a rellenar ustedes y esto es la clave principal. Entonces se escribe en esta nomenclatura primary key. ¿Qué es lo que tiene el cliente, el remito? Tiene el cliente al cual se le envía la mercadería. En este caso, nosotros somos el cliente. ¿Está? Nosotros estamos recibiendo la mercadería. Así que los datos de nuestra empresa serían estos. Señores tal, en la dirección tal, con nuestro quit. Como ahora nosotros estamos preparando la estructura de datos del remito interno, estos datos no los vamos a poner,
pero sí vamos a poner los datos de nuestro proveedor, que nuestro proveedor seguramente es este quit, este ingreso bruto, inicio de actividades, y esta es la situación frente a IVA del proveedor, y acá estará el logo con el nombre de fantasía. Entonces, vamos a poner acá, más que cliente, proveedor. Si yo fuera el proveedor, vuelvo a insistir, cargo estos datos, sería cliente, y estos no, porque si yo soy proveedor, estos son mis datos. Estos de acá abajo, quit, ingreso bruto, inicio de actividades, e IVA responsable inscripto. ¿Se entiende según la posición que estoy, qué tablas tengo que poner y qué tabla no? Entonces, acá la clave principal va a ser el código proveedor. Y acá habrá otros campos. Entonces, de esta manera, yo voy a hacer y voy a razonar la relación. Entonces, dejo todas en 0. Y comienzo como hacía en el pizarrón. Un proveedor. Voy de proveedor a remito. Un proveedor. ¿Cuántos remitos puede emitir como mínimo? Y como mínimo va a ser acá. Como mínimo va a ser 1. ¿Está? Ahora, y como máximo, un montón. Porque yo a ese proveedor le voy a comprar... esperen que no lo seleccioné bien. A ese proveedor le voy a comprar varias veces. Entonces el proveedor me va a emitir un remito muchas veces. Ahora, ese remito, ¿cuántos proveedores como mínimo, lo emiten? Un remito en particular. Lo va a emitir siempre y uno solo. Fíjense que acá hay un espacio para un solo proveedor. Y si yo me veo por espejo, un solo cliente. Bien. Entonces, como máximo, varios. Perdón, como máximo, uno solo, perdón. Entonces la relación es 1 a muchos. ¿Dónde va la clave secundaria? Acá. Entonces acá va código proveedor como clave secundaria. Y en el DER se identifica la clave secundaria. En el access no. Entonces, como es clave secundaria, en inglés es foreign key o clave extranjera, pero sí lo que se hace aquí es ya se puede ir relacionando las tablas. Esperen un segundito que tengo que enchufar la batería. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es igual a la factura que veníamos haciendo antes. Vuelvo a insistir, esto está incompleto porque faltan más datos. Faltaría la denominación del proveedor, el domicilio, el quit. Es más, creo que habíamos empezado a usar la quit como clave. Podemos seguir haciéndolo, cambiamos, no hay problema. Bueno. Esperen que esto lo quiero achicar, pero bueno, no me va a dejar. Ahora, yo estoy haciendo la situación C, en donde transporto una sola mercadería, pero lo voy a hacer en varios transportes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando haga la entidad mercadería,
que va a tener sus distintos campos, pero yo lo estoy haciendo a nivel de clave. Va a tener una clave principal, primary key, por eso es PK. Esto es código mercadería. ¿Qué va a pasar acá? Yo lo voy a poner en 0. Entonces empiezo el razonamiento. Un remito en esta situación, ¿cuántas mercaderías tiene como mínimo? Una. Pongo la rayita. Como máximo, ¿cuántas mercaderías va a llevar? Una. Y acá digo, una mercadería, como mínimo, ¿en cuántos remitos va a aparecer? En una, como mínimo una. En un remito, perdón. Como mínimo va a aparecer en un remito. Y como máximo va a aparecer esa misma mercadería en varios remitos. Entonces la relación acá no es de muchos a muchos. Vuelvo a insistir, estoy en la situación C. Entonces acá corresponde hacer otra clave secundaria por el código de mercadería. ¿Por qué me salió así de chiquitito? No sabría decirle, pero no va chiquitito, no tiene nada que ver. Tendría que ser el mismo tamaño. Pero bueno. Y esto sí, ya aquí lo puedo correr. Y esto es mucho más parecido a Access, porque en Access va así. Como les decía, la clave principal se conecta o se relaciona con la clave secundaria. Entonces ahora sí tiene utilidad la clave secundaria. Y como se vincula clave principal de la tabla contra clave secundaria, por eso en Access no es necesario colocarla. Porque se supone que estas son claves secundarias porque son las que permiten relacionarse con esta tabla de proveedor y con esta tabla de mercadería. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vuelvo a insistir, esta es la situación C, no es la situación B. Ahora bien, yo dije que es una mercadería, pero con varios transportes. Entonces, acá viene lo distinto. Yo sé que acá está la entidad transporte. Vamos a poner transportista. Y el quid es de acá ya me anticipo, es de la empresa, no es de un transportista persona. Entonces acá empiezo a analizar como siempre. Esto me lo pongo en 0. Entonces, voy de remito a transporte. Un remito, como mínimo, ¿cuántos transportistas tiene? Como mínimo tiene uno. Ahora, en este caso, que estoy en la C, que se transporta por varios transportistas, un remito es transportado por varios remitos, por varios transportistas. Entonces tiene la relación de muchos. Y acá viene de nuevo. Una empresa de transporte, como mínimo, transporta una entrega, un remito. Y como máximo, en el tiempo, va a transportar varios remitos. Entonces hay una relación de muchos a muchos. Y como tal, hay que romperla.
y cómo se rompe con una entidad. O en este caso se llama entidad asociativa. Yo la voy a llamar acá chofer. ¿Por qué? Porque voy a contratar a la misma empresa de transporte de siempre. Lo que pasa es que acá voy a tener, como se me hace en varios viajes, en varios transportes, una única mercadería, entonces tengo que señalar el chofer que está a cargo de cada camión. Entonces, esta es la empresa de transporte, pero este es el chofer que está al volante del camión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede tener clave principal? Y no, porque es una asociativa. Y como asociativa, ¿qué va a tener? Y va a tener este razonamiento. Vuelvo a hacer todo de nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En la relación chofer-remito, un chofer va a llevar como mínimo una parte del remito, digamos. O si ustedes quieren verlo como un remito entero. Y como máximo va a llevar solamente esa parte. Solamente un remito. Ahora, un remito es transportado como mínimo por un chofer. O sea, camión. Chofer es igual a camión. Y como máximo por varios choferes. Para cumplimentar este remito necesito varios choferes. Entonces quiere decir que acá hay 2 camiones en paralelo en la misma ruta llevando la mercadería que necesito. Y en este caso es una sola, o sea que es peligrosa, qué sé yo, será transporte de cargas específicas. Y acá lo mismo. Un transportista o la empresa de transporte, como mínimo, ¿cuántos choferes tiene a su cargo? Y como mínimo 1. Y como máximo, varios choferes. Si no, no podría abastecerme. Tiene que ser una empresa de transporte que tenga varios camiones. Y un chofer, ¿a cuántas empresas de transportes lo contratan? Una, como mínimo y como máximo, porque él depende del transportista. Y si fuera un transportista de mi empresa, de la empresa del proveedor, sería el departamento de transporte o el departamento de logística. Y acá la clave principal es número remito, porque acuérdense que tiene la relación de varios. Y tiene transportista. Entonces aquí se baja clave principal contra clave secundaria y clave principal contra secundaria. Entonces, las claves principales, en este caso excepcional, que son las tablas puente o las entidades asociativas, son estos dos. Y el quit de chofer es un dato de ese transporte, de ese mini transporte que transporta una parte de este remito. Esto quedaría mejor así. Entonces,
esta estructura de datos responde a esta situación excepcional, en donde mi proveedor me manda una sola mercadería, pero en varios viajes o en varios camiones. Entonces, la asociativa no está en mercadería, el transportista. ¿Qué pasa en la situación A, donde hay una mercadería en un solo transporte? Muy simple, no existe. Ay, ¿qué? Profe, perdón, una pregunta. Sí. Donde dice remito y donde dice quit de proveedor y el código de mercadería, ¿no le faltan las claves o se borraron? Porque antes las pusiste y ahora no están. No las puse porque para acostumbrarlo ya a lo que va a ser en Access, que en Access no se señala. Acá tendría que poner Ah, ok. foreign key en todas las que recibe la relación de muchos. Foreign key menos ok, en la ok. asociativa, que se Ok, concatenan. ok. Sí, pero bueno, sí, acá si yo les pidiera en la evaluación el DER, ustedes tienen que colocar acá FK, foreign key. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, una pregunta. Sí. Vos antes de hacer la relación de chofer-transportista, habíamos hecho transportista-remito. Sí. Pero el que vale, digamos, está acá, la parte final, que es transportista-chofer y de chofer a remito. Sí, ¿por qué? Porque es la situación C. Sí, la situación C. Bien, y entonces cuando hacíamos transporte-remito, Era la es la situación situación B. B, igual a la factura que había dicho, ¿puede ser? Claro, pero es la situación B. Listo, Yo listo, tengo listo. varias mercaderías con un solo transporte. Listo, está bien, ahí entendí. Listo. Y yo lo que quiero hacer ahora es la A. O sea, se transporta una mercadería en un solo transporte. Bien. Esta se me va. Ay, qué desgracia. Entonces yo hago acá. De cero la relación. Y digo, un transportista transporta como mínimo un remito y como máximo varios. Pero un remito es transportado como mínimo y como máximo por un transportista. Porque estoy en la situación B. Es decir, cada situación me da el máximo, 1 y 1. ¿Se entendió la diferencia? De cuando yo tengo varios transportes para entregar esa única mercadería a un solo transporte para entregar solo una mercadería. ¿Ven la diferencia? Sí, sí, profe. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en la D? En donde tengo varios transportes y transporto varias mercaderías. Esto yo creo que es totalmente imaginario, pero bueno. Lo que tendría aquí son dos asociativas. Una asociativa para el transporte y otra asociativa para las mercaderías.
Hago así para que me entren los dos, así ya no ocupan tanto lugar. Entonces esta es la clásica que hemos visto. Esta asociativa. Faltan datos acá en el renglón, acá vendría a ser cantidad. Acuérdense que faltan datos. Pero esta sería la más compleja. ¿Por qué la más compleja? Porque tengo dos asociativas. ¿Pero por qué tengo dos asociativas? Porque responde a la situación de el proveedor me manda varias mercaderías en varios transportes, pero es una única compra. ¿Se entendió? Sí, ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Entonces, esta transacción de transporte y entrega se refleja en el remito, que fíjense, remito ustedes lo conocen por la situación B nada más. Pero puede ocurrir la situación A y C, y en algún caso que desconozco puede suceder la situación D. Y la estructura de datos va a ir cambiando. Bueno, siendo que les reventé la cabeza, terminamos aquí. Yo esto para el viernes, porque yo ya lo di en San Nicolás, que son los viernes, lo di acá, lo doy mañana y ya lo voy subiendo a cada uno de los temas de cada comisión. ¿Sí? A partir de ahora vamos a comunicarnos por los temas que tiene cada comisión. El tema de los lunes, miércoles, el tema de los martes y jueves y el tema de los viernes para con mensajes específicos de cada comisión. Estoy hablando obviamente en Telegram. El que falte en Telegram, vaya comunicándose. Bueno, medítenlo, ¿sí? Cada una de las situaciones que hay, porque cada una de las situaciones son distintas. Y en esas situaciones hay que ver cómo se factura. Porque después tenemos que hacer la relación entre factura y remito. Por eso lo vamos a hacer al final. El jueves que viene, o sea, dentro de 2 días, vamos a hacer las diferentes situaciones con la orden de pago o el recibo. ¿Se entiende? Nosotros acá les había dicho que teníamos que hacer la estructura de datos del remito y la estructura de datos del recibo, porque les dije, recibo y orden de pago son espejos y remito e informe de recepción son espejos. Entonces, vamos a analizar las situaciones que pueda llegar a tener la transacción pagos y en función de eso, como hoy, vamos a ver las diferentes estructuras de datos que va a adoptar este recibo. Pero, bueno, esto implica empezar a saber las distintas variantes de cada transacción. ¿Listo? ¿Anotaron? Yo voy a Profe, una insistir consulta. ¿El Sí. jueves es virtual o presencial? Siempre esta semana va a ser virtual. Listo, gracias. ¿Tá? Yo ya avisé a cursos y Profe. exámenes. Sí. Y una consulta. El jueves pasado, vos dijiste que hay un trabajo. Sí, un micro desafío que ya lo voy. Sí. Esperá y buscá el tema. Pero el del cemento. ¿Cómo? Es el del cemento, lo del cemento Sí, y el dólar. Sí. Ah, pero ¿y no hay otra cosa? No. Puede haber dicho que se me iba a ocurrir otra cosa porque voy a poner uno por mes. O cada 15 días. Pero ¿y los grupos? ¿No había que armar grupos, algo así para hacer? No, los grupos sí. No, es lo único que hay. Los grupos sí, pero ahí ya tenés el calendario el calendario de trabajo de las entregas, que es el 25 de septiembre para base de datos y 30 de octubre para el BPMN, que lo van haciendo en función de. Por eso. Sí.
No, que se puede hacer con gente de la otra comisión de los Sí, lunes y... sí. Ah, listo. ¿Está? Eso, Listo, si listo. quieren, como ya pusieron algunos compañeros, si bien no existían los temas, lo pueden hablar en el tema general. ¿Está? Y pedí 5 porque justamente, fíjense que un cursograma, al abarcar varios comprobantes, la base de datos que soporta ese cursograma, por así entremezclar los términos, es compleja. Es decir, fíjense que lo que estamos haciendo acá, con este ejercicio solo de transformación digital, cuando lo terminemos vamos a haber hecho 3 de DER, porque viste, factura, remito y recibo. El recibo y también viste, por antonomasia, el informe de recepción y la orden de pago. Y con todas las características que puedan llegar a tener cada una. Como vimos recién ahora remito, que remito tenés como mínimo 4 situaciones. El trabajo de ustedes que hicieron en sistema administrativo ya es complejo, van con 5 personas un grupo. Y me lo Ok, tienen y que lo mandar último. por privado. Bien, el micro desafío, yo te lo mandé por mail. ¿Está bien o era por otro lado? Era por mensaje privado. Yo los correos generalmente... De ¿Vos sabés Telegram. por qué leí el correo tuyo? Porque estoy organizando un congreso y me tengo que manejar sí o sí por correo. Si no, no los hubiera visto. ¿Yo qué Era hago? por... A todos los que me mandaron por un mensaje privado de Telegram o de WhatsApp, Ok. lo que tengan, yo a todos fíjense que les puse un dedo pulgar. ¿Está? Lo que pasa es que quiero terminar bien Y estos ejercicios de DER porque ustedes tienen que el 25 entregarme la base de datos. Por eso. ¡Ah, Camila! ¡Ay, por Dios! Como si no hubieras venido a la clase anterior. ok, bueno, pero entonces te lo vuelvo a mandar por Telegram No, ya o está, ya está. Camila. Yo te estoy diciendo que nunca Ah, más listo, me lo listo, listo, mandes. listo. Bueno, listo, listo. Listo. Gracias, profe. Otra consulta más. ¿Listo? A ver que alguien me escribió por el chat, que no lo vi, lo vi recién. Ah, acá está. Marcela me contesta. Bueno, esto es para que, si bien el remito lo hicimos en clase, fíjense que en clase hicimos la situación B. ¿Tá? Y acá yo quería repasar las otras 3 situaciones. Que vuelvo a insistir, así lo termino de dar el miércoles, ya el jueves puedo ir subiéndolo cada situación con esta matriz. Y el jueves vamos a ver las distintas situaciones en el pago, de la misma forma que acá, que no son distintas. Sí, ya sé quiénes la mandaron, por eso, no se hagan problema, mándenlo por Telegram, me mandan, profesor, coeficiente 1, coeficiente 2, o me mandan el documento, o me mandan la foto. Yo lo que pedí era el numerito. Yo con eso ya estaba contento. ¿Está? Igualmente, yo no sé si lo dije a la mañana o a la tarde, di un día más, o sea que lo podían también entregar el miércoles. Podían ser individuales y si lo hacen grupales, me tienen que decir con quién lo hicieron. Nada más. Bueno, gente, ya estamos cumplimentando la hora. ¿Alguna otra cuestión más? ¿Listo? Bueno, yo asumo que entendieron las diferentes estructuras en función de las distintas situaciones que pueda acarrear un remito. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Nos vemos.